¿Qué fue lo más escalofriante o paranormal que te haya pasado? Cuando tenía 14 o 15 años, solía cuidar a dos niñas pequeñas que vivían en la misma calle que yo. Un día fui a su casa alrededor de las 5 de la tarde para hacer mis tareas habituales de niñera. Afuera estaba anormalmente oscuro porque se acercaba una tormenta. Normalmente salíamos y jugábamos en el columpio o con el perro, pero por el clima decidimos ver una película. Para mi desgracia, las dos niñas eligieron El extraño mundo de Jack. Esa película me aterraba cuando era niña y siempre me había dado miedo. Empezó a llover muy fuerte y luego llegó la tormenta. Después de la película bajamos al sótano para jugar a disfrazarnos y luego volvimos al nivel principal de la casa para cenar. Mientras estábamos sentadas comiendo, noté que el perro, un Jack Russell Terrier pequeño de color marrón y blanco, no aparecía por ningún lado. Eso me pareció raro porque era bastante pedigüeño. Bajé otra vez para buscarlo y lo encontré en un closet del cuarto del fondo. Estaba acurrucado en una esquina y temblando. Pensé que debía tener miedo de la tormenta y, después de varios intentos fallidos para hacerlo salir, volví arriba. Les pregunté a las niñas si normalmente le daban miedo las tormentas y me dijeron que no. Sentí algo muy extraño cuando regresé al sótano con las niñas para limpiar nuestro desastre, casi como esa sensación que da cuando alguien te está mirando. Un poco asustada, tomé el teléfono para llamar a mi hermano y preguntarle si podía venir a revisar la casa. Cuando presioné el botón de hablar, no había tono. En realidad no había ningún sonido, pero juro que casi alcancé a escuchar una respiración muy tenue. Cuando colgué y miré la pantalla del teléfono, decía línea en uso. Ya completamente asustada a esa altura, hice todo lo posible por mantener la calma mientras llevaba a las niñas arriba, a una de sus habitaciones, y cerraba la puerta con llave. Jugamos con muñecas, pero todo el tiempo yo estaba sosteniendo el teléfono esperando a que desapareciera la frase línea en uso para poder llamar a mi hermano. Finalmente, pude marcar. Casi me desmayo cuando mi hermano entró por la puerta del garaje. Le pregunté cómo había entrado y me dijo que la puerta del garaje estaba abierta cuando llegó. Recuerdo claramente que estaba cerrada. No sé exactamente qué pasó ese día, pero sí sé que dejé de cuidar niños desde ese día en adelante. La casa de los padres de mi exnovio era enorme. Era una mansión muy grande y abierta. Yo le tengo muchísimo miedo a la oscuridad, sobre todo en espacios abiertos, y cruzar de noche la sala para ir a la cocina era mi peor pesadilla. Lo evitaba a toda costa y trataba de encender todas las luces en el camino para no sentir tanto miedo. Aunque tenía un miedo irracional a la oscuridad desde la infancia, nunca me había pasado nada ni había visto nada. Una noche, mi exnovio estaba arriba jugando Final Fantasy y yo necesitaba algo para tomar. Le ofrecí traerle algo a él también. Estábamos solos en esa casa enorme, con dos perros y un gato. Sus padres estaban de vacaciones en el extranjero con su hermano y nosotros estábamos cuidando la casa y las mascotas. Entonces bajé y vi una pequeña figura ahumada, ahí tranquila en medio del piso. Me quedé congelada. Pensé solo es mi imaginación, así que pasé con cuidado. Era un gato fantasma. No era amenazante, no me asustó, solo estaba sentado ahí. Con el tiempo se fueron sumando más y más gatos, hasta llegar a unos 4 al mismo tiempo, todos repartidos por la sala. No se lo dije a nadie. No pensaba que los fantasmas pudieran ser animales, nunca había escuchado algo así. Más tarde, cuando sus padres volvieron a casa, preguntése que esto suena loco, pero ¿han muerto muchos animales aquí? Al parecer, los dueños anteriores de la casa tenían varias mascotas enterradas en el patio trasero, que se extendía por kilómetros como terreno de campo. Así que quién sabe cuántos animales murieron y fueron enterrados ahí con el tiempo. Creo que lo que más paz me dio fue que eran animales y no eran amenazantes. Siempre he tenido miedo de cerrar los ojos en la ducha por si un espíritu o fantasma aparece de la nada y quiere hacerme daño. Siempre pensé que si veía un fantasma, me iba a causar sufrimiento, iba a intentar lastimarme y me dejaría traumada, que es lo que mucha gente dice que les pasa. Me alegra que no haya sido así. Llevaba muchísimo tiempo queriendo contar esta historia. Nadie me cree, pero mi hermana la recuerda igual de claro que yo. Ahora tengo 32 años y esto pasó cuando tenía 13. Crecí en una zona súper apartada de Texas, de esas bien metidas en el bosque. Había un bosque enorme detrás de nuestro terreno de unos 4.000 metros cuadrados y pertenecía a una reserva nacional, así de aislado era el lugar. Bueno, mi hermana, que en ese momento tenía 8 años, quería ir a caminar por el bosque, algo que hacíamos seguido. De alguna manera siempre sabíamos dónde estábamos, incluso si caminábamos durante una hora. Siempre sabíamos cómo volver a casa, era raro, pero me desvío.
Les gritamos que íbamos al bosque y mi mamá nos gritó de vuelta que regresáramos antes de que oscureciera, cosas de padres, antes de salir. Habíamos construido un fuerte improvisado como a unos 100 metros hacia adentro y decidimos ir a verlo. Nos aburrimos bastante rápido y decidimos simplemente caminar y juntar palos y cosas así. Llevábamos como 30 minutos caminando cuando noté que se estaba poniendo más oscuro. Traté de ignorarlo cuando mi hermana me golpeó el brazo. Más adelante, entre el follaje denso y los árboles, vimos lo que parecía un claro. Yo conocía bien esa parte del bosque y sabía que seguíamos dentro de la reserva y que no había claro cerca. Pensando que quizás solo era la luz del sol iluminando una zona, convencí a mi hermana de ir a mirar. Pero sí, era un claro. El cielo seguía bastante oscuro y el viento se había levantado hasta convertirse en una brisa, porque recuerdo el pasto alto moviéndose. Sin embargo, nos quedamos completamente inmóviles porque en medio del claro había una casa de 2 pisos. No había entrada para autos ni camino que llevara hasta ahí. Eso fue lo primero que revisamos mientras rodeábamos el perímetro del claro. Estábamos bastante aterrados con la casa y pensamos que quizá nos habíamos perdido y que debía haber un camino cerca, pero como dije, nada. Ni siquiera había un sendero marcado hasta la casa. Volvimos al lugar original por donde habíamos salido del bosque y nos quedamos mirando. Recuerdo haber sentido un miedo absoluto, pero no podía darme la vuelta e irme a casa. La casa se veía vieja, pero bien cuidada, pero no había ningún camino. Mi hermana me estaba agarrando la mano en ese momento y seguíamos ahí parados mirando. Cada vez se estaba haciendo más oscuro. Entonces miré una ventana en la parte superior derecha de la casa. Había una luz parpadeando y algo se mecía de un lado a otro. Tapaba la luz cuando se movía hacia un lado, pero cuando se movía hacia el otro se podía ver la luz. Mi hermana me apretó la mano tan fuerte que se me entumecieron los dedos. Eso me sacó de ese estado raro y le dije que me soltara mientras bajaba la mirada a mi mano tratando de zafarme. Ahí fue cuando empezó a llorar y dijo que estaba saludando. Recuerdo que literalmente empecé a temblar en ese momento. Miré hacia arriba y, efectivamente, ahora había un brazo levantado, moviéndose al lado contrario del cuerpo como en un gesto de saludo. Ahí se me acabó todo valor, la agarré de la mano, que todavía tenía clavada en la mía, y salí corriendo de ahí. Corrimos unos buenos 10 minutos antes de llegar a nuestro fuerte, lo cual me confundió muchísimo, porque habíamos caminado mucho más. El cielo estaba empezando a aclararse, pero yo igual quería salir de ahí. Recuperamos el aliento y volvimos a correr hasta llegar a casa. Mi hermana y yo ya habíamos dejado de llorar para entonces, pero mi mamá, que juro que tenía algún tipo de poder para leer la mente, nos preguntó qué pasaba. Mi hermana se lo contó y a mí me retaron por inventar historias y asustarla. Me fui enojado y después simplemente lo ignoramos. Lo recuerdo de vez en cuando con los años y cada vez que lo recuerdo siento una angustia enorme y casi empiezo a temblar. Avancemos hasta hace 2 años. Mi papá falleció y yo estaba en casa de mi mamá consolándola y también pasando el duelo con ella y con mi hermana. De la nada empezamos a hablar de cómo a mi papá le encantaban las películas de terror y yo recordé ese día en el bosque con tanta claridad que casi empecé a temblar otra vez. Más tarde esa noche, después de que mi mamá se durmió, le pregunté a mi hermana sobre eso. Apenas dije esa casa en el bosque, se quedó completamente helada. Le pregunté si la recordaba y qué recordaba, y me la describió con exactamente los mismos detalles que yo tenía en la cabeza. Luego me dijo que unos años antes le había preguntado a mi papá sobre eso, porque él también creció ahí y conocía más la historia de la zona. Él se rió y le dijo que ahí atrás no había nada más que bosque por kilómetros. Aún así, ella y yo lo recordábamos con tanta claridad que cada vez que lo recordamos se siente como si hubiera pasado ayer. Al día siguiente decidí volver al bosque para revisar. Pasé medio día ahí y no encontré absolutamente nada, solo bosque. Hasta el día de hoy no puedo explicar qué demonios fue lo que vimos. Lo único que puedo decir es que teníamos una imaginación tremenda. Cuando era chico, visité una parte histórica de la ciudad llamada literalmente Old Town. Es una colonia española preservada que se apoderó de una tribu nativa americana a principios del siglo XIX. Después de cenar con mi familia, mi primo mayor y yo estuvimos caminando y nos topamos con el cementerio más antiguo que he visto en mi vida. Resulta que antes era más grande y, por problemas de construcción, dejaron la mitad de las tumbas debajo de lo que ahora es la calle, marcadas con discos circulares de bronce. Mientras caminábamos entre las lápidas y mirábamos ofrendas pequeñas y espeluznantes que dejaba la gente que administraba esa parte histórica del pueblo, noté una pala muy vieja recargada contra la lápida más grande. Dato extra. Nuestros padres se fueron a tomar unos tragos a un bar, eran casi las 11 de la noche a mediados de noviembre. Mi primo tenía como 16 en ese momento y yo tenía un poco más de la mitad de su edad.
No había nadie con nosotros en el cementerio y no había gente caminando por esa zona del pueblo. Hacía frío, pero estábamos cómodos. Recuerdo que yo llevaba una sudadera con capucha de franela. Como decía, estiré la mano para tomar la pala y cuando estaba a unos centímetros, sentí como si me hubiera sumergido en agua helada, incluso podía ver mi aliento. Me invadió la peor sensación del mundo y solo quería salir de ahí. Corrí hacia mi primo y le dije que tenía frío y que quería volver al coche. Mi primo no siempre era el más amable, siempre necesitaba hacerse el duro, así que se rió y me preguntó si había visto un fantasma, obviamente notando el miedo en mi cara. Entonces, solo para seguirle el juego, señalé hacia donde estaba la pala y le dije que me dio una mala sensación. Él miró y dijo, ¿qué pala? Cuando volví a mirar, la pala ya no estaba. En ese momento estaba a punto de hacerme encima del susto y empecé a arrastrarlo hacia la reja de entrada. Cuando lo llevaba hacia la entrada, me dijo, ¿te refieres a esta pala? ¡Guau! ¿Cómo la clavaste así? Miré hacia donde él estaba mirando, y la pala estaba encajada, justo a la mitad, en el tronco de un árbol viejo, paralela al suelo. Con sentimientos encontrados, me acerqué, por fin toqué el mango, me giré hacia mi primo y le dije, yo no hice esto, me estás jugando una broma. Todo lo que pasó después lo recuerdo como un borrón. Miré a mi primo y noté que estaba mirando justo por encima de mí. Mientras me giraba, noté que hacía muchísimo frío, si no más que antes. Justo cuando estaba por ver que estaba mirando mi primo, él me levantó y salió corriendo conmigo fuera del cementerio hasta el coche. Había dos luces fluorescentes amarillas altas sobre el cementerio todo ese tiempo, y al doblar una esquina vi que estaban apagadas y el cementerio entero estaba más oscuro que cualquier oscuridad que haya visto. Mi primo solo me hizo una pregunta esa noche cuando llegamos al coche. ¿Lo viste? Yo no entendía de qué hablaba, y él no quiso, y hasta el día de hoy nunca quiere hablar de esa noche. He visitado ese cementerio, de día, 2 veces a lo largo de unos 10 años, y hay una marca muy clara en uno de los árboles donde estaba la pala. La pala siempre está donde yo la vi originalmente, junto a la lápida más grande. Como mi primo no quiere dar detalles de esa noche, incluso ahora que tiene más de 30, no sé exactamente quién o qué vio. Siempre me digo que era un guardia de seguridad del lugar o alguna persona sin hogar. Sin embargo, 2 cosas complican esa teoría y me cuesta aceptarlo porque no creo del todo ni entiendo lo sobrenatural. Una, mi primo casi nunca se asusta. Se necesita mucho. Si hubiera sido algún tipo raro o alguien con autoridad harto de intrusos, cosa que no éramos, a menos que la reja no debiera haber estado abierta, él se habría plantado y habría confrontado, porque antes se había metido en peleas con gente del doble de su edad. Además, que no haya dicho ni una palabra sobre esa noche durante más de 10 años es otro nivel. 2, y esto es lo más extraño y lo más difícil de explicar con palabras, es la sensación de frío que todavía recuerdo, que parecía drenarte la vida y la capacidad de funcionar. O la pala. Pensándolo más recientemente, yo habría recordado escuchar a mi primo, o a alguien, clavando la hoja de la pala en el árbol. La experiencia más extraña y aterradora de mi vida. Crecí en un pueblo que poco a poco se iba haciendo más grande cerca del centro, pero que estaba rodeado de tierras de cultivo. No había mucho para hacer ahí, así que cuando éramos adolescentes teníamos que ser creativos para divertirnos. En el campo había algunos lugares bastante cercanos entre sí que en la zona eran conocidos por estar embrujados. Uno de esos lugares, un cementerio, incluso fue visitado por Ghost Hunters, el programa de televisión. Íbamos a esos lugares solo para pasar el rato y tener algo que hacer de noche. La mayoría de las noches no pasaba nada fuera de lo normal. Esa noche en particular estábamos mi amigo, vamos a llamarlo Dave, y yo pasando el rato. Nuestro amigo, vamos a llamarlo Steve, que vive a más de 1 hora de distancia, quería venir a nuestro pueblo para salir con nosotros. Como no había nada más para hacer en nuestro pueblo, decidimos llevar a Steve y mostrarle todos los lugares embrujados. Nuestra primera parada fue esta iglesia embrujada, muy pequeña y vieja. La leyenda decía que si corrías alrededor del edificio, golpeabas 5 veces y luego corrías alrededor otra vez, un fantasma te respondía en la puerta. Nos estacionamos junto a la iglesia y Dad y yo le estábamos explicando a Steve la leyenda de la iglesia. La iglesia estaba completamente oscura por dentro y no había autos en el pequeño estacionamiento, así que era obvio que no había nadie ahí. Nos quedamos dentro del auto y bajamos las ventanas, pero solo estuvimos unos minutos porque teníamos otros lugares para mostrarle. Seguimos manejando más hacia el campo donde, a unos 3 kilómetros de la iglesia, hay un puente. El puente se llama Puente del Llorón. Supuestamente una mujer arrojó a su bebé desde el puente al río de abajo porque ya no quería criarlo. Si te detienes en el puente a cierta hora y bajas las ventanas, puedes escuchar al bebé llorando.
Nos detuvimos, bajamos las ventanas y le contamos a Steve sobre el puente. Otra vez, no nos quedamos mucho porque él quería ver el cementerio y no estaba pasando nada en el puente. Llegamos al cementerio que mencioné antes y nos quedamos ahí como media hora. Le contamos a Steve sobre las distintas veces que habíamos venido y encontrábamos juguetes viejos de niños en el cementerio o escuchábamos risas en los árboles y otras cosas extrañas que habían pasado ahí. A esa altura Steve ya estaba un poco molesto porque nada de eso nos había pasado esa noche todavía. Salimos del cementerio y decidimos volver a mi casa y dar por terminada la noche. De regreso pasamos por el puente del Llorón y pregunté si querían parar una vez más. Esteve dijo que no, con un suspiro que sonaba como si hubiera perdido toda esperanza en la noche. Íbamos por el mismo camino que nos llevaba de nuevo junto a la iglesia, y cuando empecé a acercarme, mi radio empezó a fallar, entrando y saliendo el sonido. Me detuve frente a la puerta principal de la iglesia y la radio pasó directo a estática. Apagué la radio y le dije a Steve que se bajara y golpeara la puerta. Steve se bajó del auto y de inmediato empezamos a escuchar un sonido débil que venía de dentro de la iglesia. Sonaba como si alguien estuviera tocando el órgano adentro, pero no había ninguna luz encendida. A los tres se nos puso la piel de gallina. Esteve, de hecho, estaba extrañamente emocionado. Decidió correr alrededor del edificio y luego subió los escalones hasta la puerta principal. Steve decidió que en vez de golpear iba a azotar la puerta principal con toda su fuerza. Golpeó probablemente 4 veces, se detuvo y salió corriendo de vuelta al auto. Se subió de un salto y me dijo, vámonos, como si acabara de robar un banco. Cuando empecé a arrancar, Dad y Steve bajaron sus ventanas y sacaron la cabeza para mirar la iglesia y ver si pasaba algo. Dave y Steve no dejaban de decir volvamos, volvamos. Yo estaba bastante alterado y, después de que Steve casi tiró la puerta abajo con esos golpes, no tenía mucho interés en regresar. Cuando nos alejamos unos 91 metros de la iglesia, ellos subieron las ventanas y el teléfono de Steve empezó a sonar. Era un número desconocido. Contestó y puso la llamada en altavoz. De inmediato lo único que escuchamos fue un ruido blanco con mucha estática. A través de ese ruido empezamos a oír la voz de una niña. Se entendía lo suficiente como para notar que era la voz de una niña pequeña, pero también tenía un tono inquietante y oscuro. La voz fue subiendo poco a poco hasta que pudimos entender lo que decía. Escuchamos un los vi por la ventana, no vuelvan nunca, muy enojado e inconfundible. Lo repitió otras 3 veces, cada vez más fuerte, hasta que Steve cortó la llamada. Ni hace falta decir que no volvimos. El asunto es que las únicas personas en nuestro pueblo que tienen el número de Steve somos Ted y yo. Nadie sabía que habíamos ido a esos lugares esa noche y no nos cruzamos con un solo auto en el camino. Todo lo que me había pasado en esos lugares hasta ese día podía explicarse de una forma lógica y no paranormal, pero por más que lo intento no puedo explicar lo que pasó esa noche. Esto me pasó a mí y todavía me da escalofríos solo de pensarlo, si soy sincero. Estaba caminando por una carretera rural en Inglaterra, creo que fue hace como 4 años. Eran alrededor de las 3 de la mañana. Se puede decir que ya llevaba unos 3 kilómetros de caminata, en medio de la nada, y todavía me faltaban unos 4 kilómetros. Solo para poner en contexto la escena, esto pasó en un tramo donde la carretera era recta por unos 800 metros, sin desniveles en la superficie, así que los faros se verían perfectamente desde lejos. No había desvíos en unos 2 kilómetros desde donde yo estaba. En fin, un poco más adelante veo un objeto en la carretera. Me acerqué y resultó ser un auto bastante destrozado. Era un hatchback pequeño, un Vauxhall Corsa. La parte delantera estaba muy hundida y una de las ruedas delanteras estaba completamente doblada. Para decirlo claro, ese auto no se movía a menos que lo subieran a un remolque. El auto estaba justo en el medio de la carretera. No había ninguna señal de que pudo haber pasado, no había otros vehículos, no había nada en el suelo como restos visibles de plástico de faros ni nada por el estilo. No había nadie alrededor. Solo un auto destrozado, y la parte delantera apuntaba en la dirección de la carretera. Mi primer pensamiento fue, no, esto da un poco de miedo. Luego se puso mucho más raro, así que eso fue genial. Estuve cerca de ese auto unos 5 minutos, fumando un cigarrillo y pensando qué hacer, cuando escuché un ruido de hojas moviéndose y una tos detrás de un arbusto al costado del camino. Me doy vuelta y este tipo aparece de la nada justo detrás de mí. Yo grité del susto, y su cara estaba completamente inexpresiva. Se quedó mirándome mientras yo me disculpaba, y le pregunté si ese era su auto. Su cara seguía en blanco, y solo respondió, sí, estoy esperando a que mi mamá venga a buscarme. La respuesta a qué pasó fue no recuerdo mucho. En serio, esa persona se veía en shock total, como si hubiera visto un fantasma. Después de un choque, supongo que uno podría quedar así. En fin,
Seguí intentando hablar con él, pero no respondía mucho. Después de unos 10 minutos en total me fui. Pensé que el tipo iba a estar bien porque su mamá ya venía en camino, no era tan joven, solo se veía muy impactado. Debieron haber pasado menos de 5 minutos desde que me fui, con el auto ya fuera de mi vista, pero todavía en esa carretera recta, yo habría podido ver fácilmente unos faros. Entonces escuché un ruido enorme que sonó como un choque de auto viniendo desde atrás de mí. Fue horrible, salí corriendo, porque en ese momento todo lo que se me venía a la cabeza me estaba asustando, y cuando finalmente llegué a casa busqué en Google lo que sospechaba, y desde ese momento nunca más caminé por una carretera así de noche. 2 semanas antes de que yo caminara por esa carretera, un hombre murió en un Vauxhall Corsa, era el tipo con el que hablé.